Pero esta mañana os invito a que juntos podamos a tener una lectura, una historia. Y como va a ser una lectura corta, me gustaría casi alguna vez lo hago, ¿verdad? ¿Qué os dice a primera instancia esta lectura? Para que estemos centrados en el mensaje, en la palabra. Y podamos sacar cosas de provecho uno y otro, porque nuestro pensamiento nos ayuda a inclinarnos sobre la palabra de Dios y lo que ella nos pueda decir a través de ella en nuestros corazones. Vamos al libro de Lucas, capítulo 7, donde me gustaría compartiros sobre el poder de las palabras y los hechos de Jesús. El poder de las palabras y los hechos de Jesús en una historia corta, breve, sencilla, pero a la vez es muy especial, muy dramática, y ya veremos. Bien. Esta historia tiene lugar en un sitio que ahora veremos. Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Dice la palabra del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Señor, queremos que tú bendiga esta palabra en nuestros corazones y que podamos de alguna manera trasladarnos a esta historia para que nuestro corazón pueda aprender y ser enseñados por ti. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué os dice esta lectura? ¿Qué os llama la atención? ¿Qué os llama la atención? Si hay algo que pueda llamar la atención. Pues que el muerto resucita, ¿no? Que un muerto resucita. La escena está centrada, por lo visto, bien, en esta situación en la que incurrió un milagro importante, ¿verdad? Se trata de la resurrección de un joven. ¿Alguna cosa más? La orden que él da. La orden. El poder de la palabra. Muy bien. Esto es muy indicativo porque habla de la persona quien habla. Bien, ¿qué más? ¿Hay alguien que puede tener alguna observación? Dios se glorificó ahí. Dios se glorificó ahí. ¿Y cómo se glorificó entonces Dios ahí? Levantando al muerto. Levantando al muerto, manifestando su poder. Muy bien. La compasión de Jesús a esa madre. La compasión de Jesús. Porque eso es evidente, ¿verdad? ¿Alguna cosa más? El niño estaba hablando. El niño se pone a hablar. Quiere decir que realmente había resucitado. Que no seguía muerto. Bueno, esta historia, como hemos visto, se desarrolla en Naín. Hemos leído, ¿verdad? Naín es una pequeña aldea que incluso existe hasta el día de hoy, pero con el nombre de Neín, casi parecido. En vez de Naín es Neín. Es una aldea que se encuentra como a unos 8 kilómetros al sur de Nazaret, cercana. Quizás no es muy conocida esta aldea, pero lo hago mención porque primero lo dice la palabra del Señor y segundo, porque hay pequeñas aldeas como esta que han perdurado a lo largo de la historia. Sin embargo, han habido ciudades con mucha pomposidad, como la antigua ciudad de Nínive, por ejemplo, fue destruida. Entendemos, a veces hay cosas pomposas que el hombre edifica y han desaparecido con los años. Y pequeñas aldeas, pueblos, perduran hasta el día de hoy. Qué curioso es esto, ¿verdad? A pesar, obviamente hay muchos restos históricos en el lugar, pero esto nos hace pensar en
las circunstancias de la historia. Aquí vemos una cuestión que llama la atención. Estoy un poco en la idea del pensamiento introductorio. En el valor del poder de las palabras de Jesús, que hicieron que muchos creyeran en Él. El poder de las palabras hizo que mucha gente creyera realmente en Jesús, dejaran sus trabajos para atender algo que era importante, que tenía que ver con el reino de los cielos, pero que no eran tan solo discursos bonitos, que sí, obviamente, eran impresionantes, sino que había un poder en las palabras. Es importante fijarnos cuando vemos la palabra del Señor. Una de las cosas más bonitas cuando meditamos la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra del Señor? Para no pasar muy deprisa, sino para ver qué me dice el Señor a mí, ¿verdad? Poder de las palabras. Aquí vemos que muchos creyeron en Él en conexión a las profecías mesiánicas del Mesías que había de venir. Y en este caso haciendo referencia, en base al texto también, cuando dice al final que un gran profeta se ha levantado entre nosotros, es esa sintonía con la voz profética que se tenía del gran profeta que iba a levantar. El Señor lo habló allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, acerca de ese Mesías que iba a venir, también llamado de ese gran profeta. Cuando hablamos de profecía nos damos cuenta de la conexión que hay, no en el pensamiento humano, sino en el pensamiento de Dios, que va revelando algo que está fuera del propósito humano. Esto no lo puede hacer el hombre. La cuestión profética, como hemos leído también en Isaías 53, se desconecta de lo que pueda ser el argumento arquitectónico de la inteligencia humana. No puede hacer esto. Por eso la Biblia es un libro inspirado por Dios. Es importante cuando hablamos de las palabras y el poder de los hechos, el poder de las palabras y el poder de los hechos que se manifiestan, podemos pensar que esto es lo que queda en el sentir de personas que incluso cuando sucede la resurrección y todavía no saben nada de la resurrección, aquellos dos que iban camino de Emaús, tristes, que el Señor se aparece a ellos, ¿sabéis lo que le dijo? ¿Qué pláticas? ¿Qué es lo que estáis hablando? ¿Y qué os ha puesto tristes? ¿Y sabéis las palabras de aquellos que iban camino de Emaús? Dice, ¿eres tú el único extranjero que no sabe de qué va la cosa, de lo que le está ocurriendo? De Jesús Nazareno, y a partir de aquí, fijaos la expresión que utilizan. Vamos a este mismo libro de Lucas, capítulo final, capítulo 24, dice así la palabra del Señor cuando está hablando. Estos dos discípulos. Vamos concretamente a lo que ellos dicen. Capítulo 24, versículo 19. Entonces le dijo, ¿qué cosas son las que ellos les había, estás triste y qué es lo que hablaban y tal? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes, etcétera, a ser muerto, ¿no? ¿Cómo recuerdan al Señor Jesús? Estos dos discípulos del Señor. Dice que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra. Las palabras de Jesús difieren de las palabras de los hombres porque cuando él hablaba como quien tiene autoridad, y cuando le dice a un muerto, levántate, el muerto le levanta, se levanta. Y ya no es por voluntad del muerto, sino de aquel que tiene el poder para decirle levántate y anda. ¿Vale? Bien. Hablando del poder de las palabras y estas cosas hoy día, podemos ver que por medio de la poesía, por medio de la literatura, por medio de muchas cosas, por medio del curso también que se pueda escuchar, podemos darnos cuenta de que hay palabras bonitas. Y yo pensando en esto y en el contexto cristiano, me he dado cuenta de que nadie sigue a nadie. Nadie sigue a nadie solo por bonitas palabras. Hay que ver el poder de las palabras para que se realicen decisiones firmes y permanentes que tienen que ver con la fe cristiana. Si el Señor Jesús habla palabras bonitas y esta no nos lleva a ningún sitio, porque esa en apariencia puede ser un momento que le sirve y se acabó. Pero hay otros que conectan con la realidad del poder de las palabras y toman decisiones firmes en sus corazones para seguir al Señor, sean las circunstancias que sean las que puedan atravesar en la vida. ¿Vale?
Cuando vemos este pasaje, una de las cosas primeras que vemos, cuando vemos el versículo 1 y 2, versículo 11 y 12, es lo que yo llamo el peso de las aflicciones de esta vida. ¿Se puede pensar en este pasaje conectando con este pensamiento previo que encontramos en el texto? El peso de las aflicciones en esta vida. Lo que nos damos cuenta es que aquí estamos ante una procesión fúnebre de aquel tiempo. Han cambiado mucho las cosas. Hoy día son coches y tanatorios y no hay lo que antes se veía, ese velatorio en familia. Y luego llevar a enterrar al difunto, no tanto en un ataúd, sino en otras cosas diferentes, donde estaba más en la superficie el difunto. Más adelante, y dependiendo de las culturas, pues había una especie de ataúd, de una manera o de otra, sarcófagos lo metían ahí también. Pero aquí le vemos que era una forma más, y además tiene que ver con costumbre de pueblos con cierta pobreza. Vemos este cuadro donde vemos que hay en un pueblo llamado Naum, como vemos, un paso fúnebre, una procesión fúnebre, porque ha habido un difunto ahí. Entonces podemos meternos en esta lectura pensando en esta realidad, en el peso de las aflicciones de esta vida que a todos nos afecta. Y nos metemos en el contexto de nuestra realidad. Vivimos en un mundo de aflicciones, por mucho que queramos ser positivistas. Hay muchos libros de positivismo, mucha psicología positivista, que tristemente no está haciendo bien. Porque una de las cosas es: deja de sufrir y sé feliz. Sí, pero eso no es así. ¿Cómo se puede dejar de sufrir para ser feliz? Desconectando de aquello que te estorba. Ese no es el concepto de la vida ni de las relaciones que Dios nos muestra. Hay que hacerle frente muchas veces a las dificultades para crecer en paz, en felicidad y en relación con los demás. Vivimos en un mundo de aflicciones, queramos o no, pero esto es una realidad, porque como en este pueblo de Naín, sucede en todos los pueblos de la tierra, hay un lugar que se llama cementerio, que ahí es donde van a parar los que fallecen, ¿verdad? Cuando el pueblo es pequeño, y hoy día conocemos que la mayoría de ciudades tienen o tenemos hospitales, porque las personas enfermamos también. También hay centros penitenciarios, que nos hace ver también de nuestra conducta, no solo problemas de salud, sino también problemas de conducta. Y esto está afectando en este mundo, ¿verdad? Donde hay también farmacia y tantas cosas que tienen que ver con la atención de cada persona. Esto nos hace pensar que si realmente vivimos en un mundo de aflicciones, de dificultades, de pruebas, de enfermedad y demás cosas. El otro día estaba andando, ahora ya como estoy jubilado, y no es que no haga nada, sino tengo que administrar el tiempo de otra manera, fui a andar. Y con el propósito de conectar con las personas y hablar del Evangelio. Vi a un hombre que deja la moto, el ciclomotor, para entrar en su terreno. Tenía una parcela, por lo visto, de tierra cerca del río y iba a trabajar allá. Y yo me acerco a él, digo: Señor, ayúdame para que pueda conectar con este hombre. Me acerco y le digo: ¿qué? ¿Vamos de recreo? De recreo es, pues eso, emplear un tiempo que no es exigible de jornal, pero sí para ir manteniendo las plantas y aquellas cosillas que pueda hacer a bien a bien. Ya era un hombre mayor, calculo de unos 80 años. Conectamos bien, gracias al Señor, y ante la respuesta de ello me dice: sí, vamos a echar un ratillo, vamos aquí a hacer esto y lo otro y tal, pero es que ya, y aquí la cuestión, dice: pero ya es que mis piernas no responden, mis piernas las tengo mal. Y es que esto es una realidad, ¿verdad? Que con el paso de los años también nuestra salud se va resquebrajando. Es una realidad. Esto nos hace pensar que vivimos en un mundo así. No siempre vamos a vivir con una plena juventud, con una plena salud y con una economía ajustada a nuestras necesidades y todo ahí viento en popa. No es verdad. Eso no pasa en este mundo. En este mundo podemos levantarnos con una buena actitud ante la vida, incluso pedir la oración y la ayuda del Señor, y salir a la calle y tener un problema. Pero hay aquí el momento para pedir también la ayuda del Señor y saber conducirnos en estas circunstancias. O sea, la realidad es, como dijo el Señor: el mundo tendría aflicción.
pero confía, yo he vencido al mundo. Y ese es nuestro contexto y nuestra realidad. Y podemos sacar muchos ejemplos de lo que puede pasar, lo que puede suceder. Estaba acordándome incluso en el asiento, pues nuestra nuera, incluso antes de casarse con Samuel, que todos conocéis, ¿verdad? Y también Esther, la pobre Esther, pues estuvo padeciendo unos años un problema en la mandíbula, en el sistema nervioso también que le afectaba, y lo pasaba muy mal. Peor que un dolor de muelas, y eso le pasaba casi todos los días que salía el sol. ¿Os imagináis? Es como una pesadilla. Gracias, Señor, el Señor ha hecho un milagro. La ha sanado, la ha utilizado el médico en un momento determinado, en unas circunstancias muy especiales, pero imaginad una juventud así, en medio futuro y de proyecto de futuro. ¿Cómo los puede establecer? ¿Verdad? Vive bajo la presión de la aflicción. Pero dentro de esa presión de aflicción, trataba de vivir en el Señor, tener su corazón en paz y tener relaciones con los demás. Y podemos decir que es una nuera especial. Una mujer especial, vamos a decir. Vamos a decir una nuera mejor que la otra, sino es una mujer especial también. Y damos gracias al Señor que haya podido venir a nuestra vida y ser la esposa de Samuel. Por lo tanto, damos cuenta que en esta vida, con los años, pues traen enfermedades, aflicciones y todo tipo de incluso pues relaciones ante los demás. Aquí tenemos a una mujer viuda. Una mujer viuda en aquel tiempo pues tenía unas grandes dificultades, ¿sabéis? No existía la seguridad social. No había ayudas de pensiones tampoco no contributivas, ni este tipo de cosas. Era una situación muy delicada para las viudas. Y además, cuando tienes esperanza en tus hijos que ya son medio mayores o están pasando la adolescencia y pueden trabajar y traer algo de comer a la casa, se te muere. Y además es el único hijo que tienes. ¿Os imagináis el drama que tenía esta mujer? No nos comentan nada del proceso de enfermedad o de qué le llevó a la muerte. Pero se deduce claramente que esta mujer vivía bajo un drama emocional importante. Aquella mujer que encuentra en el camino era una mujer que estaba sufriendo. Y que todo el mundo del pueblo le estuvo arropando, acompañando al cementerio. Esto podemos decir que es un verdadero drama. Y hoy día también muchas familias lloran a sus muertos de esta horrible guerra de Ucrania, Rusia, ¿verdad? También cuando aparece la mala noticia, ayer creo que vi algo de un reportaje acerca del tema del cáncer, cómo afecta a tantas miles de personas. Estamos en un mundo de aflicción. Y también cuando nos damos cuenta de que las noticias nos hablan de las cifras tristes que van ascendiendo, de esas estadísticas tristemente, de ascenso de los que se suicidan. Vivimos en un mundo con problemas y dificultades graves. No todo es de color de rosa. Por eso una de las mentalidades para madurez en la vida es comprender el elemento de la adversidad, del problema de dificultad. Lo primero que encontramos en este cuadro es el peso de las aflicciones de esta vida. Porque lo que estamos aquí viendo es el drama de una mujer que está sufriendo porque su hijo ha muerto y lo lleva a enterrar. No lo puede tener en su casa, obviamente. El pecado ha creado un mundo caído, como alguien dijo, un mundo de corazones rotos, dolido, desorientado. Vivimos en un mundo de aflicciones. Pero aquí podemos darnos cuenta de algo importante. Y lo hemos oído, ¿verdad? Alguien ha dicho que aquí conectamos con la compasión del Señor. Esto es importante. En medio de los dramas de esta vida está el Evangelio, que no son palabras. El Evangelio es el mensaje del cielo para esta humanidad, pero que detrás del Evangelio de estas palabras está el poder de Dios. Y esto es importante, porque está conectando con las necesidades que hay en el mundo. Hemos leído en el versículo 13 que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. El sentimiento que tiene hacia esta mujer denota el corazón del Señor. No fue casualidad de que Jesús pasara por Naín, de ninguna manera. Y ahora la pregunta podría ser, ¿qué podía hacer si no hubiéramos visto esta historia? ¿O qué podíamos hacer nosotros ante el paso fúnebre de alguien que van a enterrar? ¿Cuál sería nuestra actitud? A veces nada, ¿verdad? Nada. Otra vez es orar
Señor, bendice esa familia que está sufriendo en esta situación, por los que quedan y tal. Pero nos damos cuenta de que aquí la situación de Jesús es diferente, porque Jesús es diferente. Jesús es el Hijo de Dios. Y lo que hace Jesús aquí es esto, es compadecerse de esta mujer. Esto es importante. ¿Por qué? Porque Jesús intervino. Tenía algo que decir sobre la muerte y dice hoy también. Esto es importante, traerlo a la escena de nuestro tiempo. La intervención de Jesús tiene que ver con esa compasión. La compasión no es una simple expresión de lástima, qué pena me da, y ya está. Sino la compasión es una palabra que implica acción. No todo queda en palabras. Es la acción de cómo ayudar, de cómo ayudar provechosamente ante el dolor y la necesidad ajena. Y de ahí tenemos que hacer nuestra pregunta. ¿Nosotros tenemos lástima viendo los cuadros que nos puedan rodear de cierta aflicción? ¿O realmente estamos implicados por medio de lo que es la compasión? Decir, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Lo entendemos? Porque Dios también quiere contar con nosotros. ¿Para qué? Para que su compasión se haga extensible siempre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendemos? Esto es importante porque quiere el Señor contar con nosotros. Con algo que nosotros a veces no podemos hacer nada. O sí podemos hacer. A veces es que no sabemos ni siquiera cómo hacer las cosas. Por lo tanto, tenemos que contar con el Señor. El Evangelio, el oír la palabra de Dios nos tiene que crear implicaciones. Si no, es como que se mira a un espejo y se va y se olvida. La compasión del Señor. Después del poder de las palabras viene la escena del dolor y, como vemos, en medio de Jesús. La compasión se acerca al dolor de las personas. El Señor en esta lectura que tenemos, antes de ella y capítulos anteriores, el médico Lucas está registrando unas enseñanzas maravillosas. Sin retomar mucho tiempo atrás, nos damos cuenta de que existen las bienaventuranzas, las enseñanzas del poder hacia el corazón atribulado. Es importante la palabra del Señor. Capítulo 6, versículos 20 al 26. Bienaventuranzas y ayes. Nos quedamos con las bienaventuranzas que tienen que ver con el poder de las palabras del Señor al corazón atribulado. Pero si seguimos hacia adelante, en los versículos 27 al 36, vemos el poder del amor hacia los enemigos. ¿Quién ha hablado como Jesús? Que habla de amar a los enemigos. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¿Tiene un discurso diferente el Señor Jesús? Palabras de poder sobre la bienaventuranza, sobre el amor hacia los enemigos. También en los versículos 37 al 42 sobre el peligro y los daños que se producen al juzgar a los demás. Esto es importante porque nos ayuda a frenar nuestras críticas en nuestra lengua. También nos damos cuenta en los versículos 43 al 45, el fruto que evidencia la buena conducta de las personas, porque la buena conducta se ve por la evidencia del fruto, ¿o no? Y en esto el Señor lo está enseñando, son enseñanzas preciosas, maravillosas. También que el verdadero fundamento en esta vida es un buen cimiento, en un buen fundamento en esta vida, en este caso, en Cristo Jesús, versículos 46 y 49, que habla de los dos cimientos. Porque si nuestra vida no está fundamentada en Cristo Jesús, es como edificar nuestra vida sobre las arenas movedizas del pensamiento humanista, filosófico del momento. Pero si nosotros afirmamos y fundamentamos nuestra vida sobre la roca que es Cristo, que no cambia, nuestra vida perdurará, será una vida estable. Estamos viendo el poder de la enseñanza del Señor Jesús, ¿verdad? Y el poder de las palabras que están en los hechos poderosos, porque acercándonos al capítulo 7, lo primero que encontramos es que Jesús sana al siervo de un centurión, de un militar. Las palabras de Jesús no solo quedan en ser expresiones maravillosas de discursos que tienen que ver con los necesitados, los pobres y aquellos que necesitan la bienaventuranza, la dicha del vivir.
sino también a aquellos que necesitan el toque del Señor. Y también no solamente sanando al siervo del militar romano, a uno que está enfermo y que Dios lo sana, sino que ahora a uno que está muerto, que lo llevan a enterrar. ¿Qué puede hacer el Señor allí? Como alguien podría decir, ese hablador. Pues ese hablador de discursos nuevos es el Señor, que tiene autoridad también sobre la muerte. Por eso dijo a Marta y María en otro momento de su ministerio que Él era la resurrección y la vida, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo dijo aquel que, como vemos aquí, tiene este poder. La segunda cosa es, a continuación, dentro de lo que es el contexto de la compasión, y es que la compasión del Señor estaba ligado a su corazón. Tiene que ver con el carácter del Señor Jesús. Por eso en los cristianos hay una transformación conforme a la imagen de Cristo. Una de las cosas que a veces se crea es un problema, tiene que ver con lo que se llama la predeterminación o predestinación. Hemos de pensar que en Romanos se nos habla de la predestinación conforme al llamado, pero para ser conforme a la imagen de Cristo, entendemos, el pensar de antemano que lo que Dios quiere es que seamos conforme a la imagen de Cristo. Hablar de soteriología es otra cosa. Pero aquí nos damos cuenta en el contexto de aquello que tiene que ver, el propósito por el cual Dios nos llama, no es para liberarnos de la condenación y ya está. Es para que seamos conforme a la imagen de Cristo. Para que podamos vivir la riqueza del pensamiento y de la vida que nos tiene que parecer a Cristo Jesús. La compasión del Señor estaba ligada a su corazón. Y yo me pregunto, ¿la compasión del Señor está ligada a mi corazón? Son preguntas que, claro, nos tenemos que hacer delante del Señor. Y a veces nos puede molestar, pero es que es lo mejor. ¿Por qué? Porque dice el Señor que lo que queréis que os hagan a vosotros, así haced vosotros a los demás. ¿Vale? Queremos que todo el mundo nos ayude. Nos pueda sonreír, nos pueda dar un abrazo, nos pueda ayudar a lo que sea. Y el Señor nos llama para que nosotros tengamos esa iniciativa, que es lo que queremos que los demás hagan con nosotros. Tiene que ver con el Sermón del Monte, este espíritu donde el Señor nos dice estas cuestiones tan importantes y determinantes para aquellos que estamos en el reino de Dios. Cuando miramos la palabra del Señor, miramos la compasión del Señor y nos acercamos a ese momento donde el Señor está viendo las multitudes. No hace falta que vayáis a esa cita de Mateo, capítulo 9, versículo 36, que dice la palabra de Dios que al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas. La pregunta es, ¿por qué? Porque las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Os imagináis? Cuando el Señor ve a las multitudes, las ve como ovejas que no tienen pastor y tuvo compasión de ellas. Y esto es muy importante porque está hablando de la dirección espiritual, el sentido de la vida de las personas. Aún en su pueblo. Fijaos. La compasión del Señor estaba en cada esfera de la vida. Y también hay otro momento también que encontramos en Mateo capítulo 14, por ejemplo. Se dice la palabra que al ver a muchos enfermos que venían a él, dice, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Tuvo compasión de los enfermos porque estaban atribulados. Y sanó a los enfermos. La compasión del Señor actúa y obra en ellos. Nos damos cuenta de quién es nuestro Señor Jesucristo. Aquel que merece nuestra reverencia, nuestra adoración y también tenerlo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Aquí vemos compasión por la salud física. Por eso el libro de Santiago, que próximamente si Dios quiere lo tocaréis, se dice que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y aceptamos esta realidad porque es así. O también podemos ver a aquellos discípulos que le seguían al Señor Jesucristo. Y dice que al ver la gente que le servía y estaba sin comer, le dijo a sus discípulos, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Mateo 15:32. Tuvo compasión de ellos porque estaban 3 días sin comer. Y por eso tuvo que decir a sus discípulos, dadle vosotros de comer. Estamos viendo que en esta escena se ven destellos evidentes de la compasión del Señor. No solo de las palabras, sino de los hechos. Qué importante es considerar la compasión del Señor, porque la pregunta que tenemos que hacernos es esa. ¿Podemos hoy hablar y experimentar la compasión de Dios para nuestras vidas? ¿Tú estás experimentando la compasión del Señor? ¿De alguna manera estamos viendo la compasión del Señor? ¿O somos
Personas que nos lamentamos porque vemos solamente las cosas negativas aparentemente de la vida. Que he introducido esta realidad que vivimos en un mundo de aflicción. Y es buscar ese equilibrio de la vida para mantener una actitud sana y ser personas que podamos invertir para la gloria del Señor en las personas. Podemos hoy hablar y experimentar la compasión de Dios para nuestras vidas. Si no fuera así, serían solamente palabras. Y la verdad es que la fe no solo es cuestión de palabras, sino habla de la confianza que tenemos en las promesas y en los principios que Dios nos muestra en su palabra. La tercera cosa que nos damos cuenta aquí, obviamente después de la compasión también, es el poder y la misericordia del Señor. Versículos 13 y 14. Hemos visto que cuando se acerca al féretro, a la mujer, mejor dicho, primero es a ella, que le dice, no llores. Estas son palabras. Lo primero que hace aquí el Señor es decir, no llores. Claro, alguien podría decir, ¿por qué me dice a mí no llores si tú no sabes lo que me está pasando a mí? ¿Por qué me dices no llores si tú no estás viviendo el sufrimiento que pasa en mi corazón? O cosas así podríamos decir, ¿verdad? Obviamente no son las cosas como suceden aquí, pero eso dice no llores. Son sus primeras palabras hacia la madre que sufre. Y por lo tanto podemos pensar que no podemos decirle a nadie, a uno que llora de dolor, no podemos decir no llores, a no ser que le demos un remedio efectivo. ¿Lo entendemos? Cuando le decimos no llores, es porque queremos darle un abrazo si no hay otra cosa que dar. ¿Entendemos? Cuando le decimos no llores, yo estoy contigo. Cuando decimos a alguien no llores, es ¿en qué te puedo ayudar? ¿Lo entendemos? Jesús dice no llores, porque tenía algo importante que darle. Le iba a quitar el llanto, le iba a quitar la causa del llanto, que era el dolor que había en su corazón. ¿Nos damos cuenta cómo obra el Señor entre las personas? Jesús tenía un remedio eficaz para quitarle la pena. Su misericordia está en sus palabras, porque tiene respuesta a su dolor. No llores. Igualmente, con la muerte de la hija de Jairo, también encontramos en este Evangelio de Lucas, capítulo 8. Lo primero que dice en aquel ambiente de llanto en la casa de Jairo era, no llores, no lloréis. ¿Por qué dijo en este ambiente donde ya la hija de Jairo había fallecido? En un principio está muy enferma, acuden al Señor Jesús y cuando acude ya había muerto. Le dicen, bueno, dejar tranquilo al maestro porque ella ha fallecido. Pero en este capítulo 8 nos muestra la historia de que la hija de Jairo había fallecido. Y el Señor le dice, no llores, porque era una forma de identificarse con el dolor de esa pobre mujer y de este ambiente. Y a continuación el Señor obra en la hija de Jairo y también aquí. Detiene al féretro. El Señor Jesús. Vosotros no sé si habéis visto, yo me acuerdo cuando antes se llevaba a pie en esa procesión con el ataúd al cementerio, había en ese proceso, donde tocaban, se paraba el féretro para cambiarse algunos para ayudar. Y el Señor llama, y cuando llama, el féretro se separa. Pero fijaos, cuando se dirige al féretro, que se detiene el féretro, el Señor le dice, a ti te digo, hemos leído, ¿verdad? Joven, a ti te digo, levántate. Menudo si lo dijéramos nosotros, ¿verdad? Qué daño emocional haríamos, porque ¿qué podemos aportar nosotros si no somos el Señor? A no ser que, de una manera yo diría que súper extraordinaria, el Señor te ponga para sanar o para levantar a un muerto. Digo, muy extraordinariamente. Muy especial el caso. No se da. Pero el poder y la gracia del Señor no tiene límites. El Señor le dice, joven, a ti te digo, levántate. Esto se escapa a nuestra comprensión y a nuestras facultades, ¿correcto? ¿Cómo podemos tratar a la muerte así? Es como va a un velatorio y le dices al difunto, que estoy aquí, que te estoy viendo, venga, levántate enseguida, te voy a mandar que te levantes. Pero no, es que la persona ya ha dejado de vivir aquí. Y le ha dejado vivir para siempre. Y el Señor tiene esas palabras. Después de decirle no llores, le dice al joven, joven, a ti te digo, levántate. Pero ¿se habéis fijado en el detalle? El Señor dice, hemos leído, tocó el féretro. Le dijo, no llores, y acercándose tocó el féretro. ¿Qué os dice esto? ¿Os dice algo? Perdonad que os haga incluso pensar para que...
¿Qué nos puede decir esto? La verdad es que tocó el féretro y la verdad es que, según la ley, esto le hacía inmundo. Según la ley, en Números, cuando alguien tocaba a un muerto o algo que tiene que ver con el muerto, el hebreo, el judío, se convertía en alguien inmundo que tenía que tirarse una semana para purificarse. ¿Os habéis pensado? El señor que toca el féretro. ¿Vosotros pensáis que quedó inmundo el Señor Jesús? No le influyó esa inmundicia al Señor. Porque el Señor Jesús era y es plenamente santo, puro y santo. No le afecta la inmundicia para nada. Por lo tanto, estas cosas nos hacen pensar, ¿eh? Y a veces pues tenemos que pensar, bueno, ¿y qué deducimos de esto? Ante estas palabras que le dice el Señor Jesús al féretro, dirigiéndose al joven, joven, a ti te digo, levántate. Aquí fríamente tenemos que pensar, quedándonos ahí. O el Señor Jesucristo era un lunático o era plenamente Dios. Y esto nos tiene que descubrir. Nadie puede esconderse ante esta realidad. Un lunático puede hacer estas cosas y es, podríamos decir, un espectáculo grotesco de meterse en un cementerio o una procesión fúnebre y que pueda decir esto. Pero no es así. El Señor Jesucristo realmente era Dios. Cuando decía una cosa era algo trascendente. Realmente era y es Dios. Y en ello podemos darnos cuenta de que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo hubieron numerosos milagros o señales, formas sobrenaturales de actuar el Señor, desde sanar a paralíticos y leprosos hasta andar por las aguas y resucitar a muertos, como en este caso. O sea, cuando estamos pensando en el Señor Jesucristo, merece toda nuestra reverencia, porque estamos hablando de alguien que hizo cosas que nadie en la vida ha podido hacer, porque Jesucristo es diferente. Es el único ser humano que realmente es humano y sin pecado, y a la vez es Dios manifestado en carne. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Es el Jesucristo, al que decimos que amamos. Y eso nos tiene que llevar más, a amar al Señor y a conocerle más en su grandeza y en su poder. Las actuaciones que hizo el Señor son incuestionables. No podemos dejar de admirar el poder y la misericordia de Dios entre los hombres. Hay formas de manifestar la inquietud por esos poderes que se ven en Jesús. ¿Os acordáis de aquel maestro de Israel, aquel Nicodemo, que fue al Señor Jesucristo de noche? ¿Sabéis lo que le dijo al Señor? Lo tengo aquí anotado para no se me pasará. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, lo que tú haces no lo puede hacer cualquiera, a no ser que está Dios con él. O sea, yo vengo a ti porque quiero aprender, quiero saber de ti. Tengo aquí un montón de años en la escuela, en la universidad con Gamaliel y me he sacado todas las asignaturas pendientes, pero lo que veo en ti es algo que se escapa a nuestra realidad, a no ser que Dios esté contigo. Porque los poderes que se manifiestan a través de ti manifiestan de que no eres una persona cualquiera. Nicodemo. Pero ¿y la gente? También en Juan capítulo 7 nos dice que la gente, cuando veía al Señor hacer estas obras, decía, el Cristo cuando venga hará más señales que estas. Cuando venga el Mesías que estamos esperando, va a hacer más milagros que Él. Es que esto es extraordinario. La vida de Jesús es extraordinaria. Nos hace pensar en la gloria de Dios que se ha hecho cercana a través de Jesús. Los discípulos, ¿qué decían? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Podría decir en aquella primera epístola de Juan, eso os comunicamos, lo que hemos visto con nuestros oídos, lo que hemos visto con nuestros ojos y hemos oído con nuestros oídos. Lo que hemos palpado con nuestras manos, eso os comunicamos. Este es el testimonio que trasciende a la iglesia por medio de las cartas. Lo que dijo Jesús también, aquel que estaba en el cementerio enterrado, me refiero a Lázaro. Las palabras de Jesús fueron, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió de la tumba.
de donde estaba, en aquel sepulcro. ¿Os imagináis que el Señor hubiera dicho a todos en el cementerio, junto con Lázaro, salid fuera? Lo mismo hubiera pasado, hubieran salido todos. Porque lo mismo da resucitar un muerto que a 100, ¿o no? Cuando leemos las Escrituras, lo primero que vemos en Génesis capítulo 1 es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y creó lo que creó. ¿De dónde lo que creó? Del poder, de la nada. Y el Señor ha creado estos cielos, estas galaxias que tenemos. En la iglesia el Señor tenemos que admirar de la revelación del Señor, de la persona del Señor Jesucristo. Seguimos adelante. La evidencia del poder de Dios que vemos en Jesús, los versículos 15 al 17, dice que entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. La evidencia del poder de Dios. Las palabras de poder hizo que el joven se incorporara. No le dio ninguna pócima, no le hizo nada. Solo le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el joven se incorporó y se puso a hablar. Esto es la evidencia del poder de Dios, que lo que dijo se realizó. Y se lo dio a su madre. Jesucristo, como nadie en la historia, ha realizado muchísimos milagros. Y esto que quiero decir a continuación es lo que observamos, ¿verdad? Es que todos los milagros que hizo, lo hizo para el provecho y el beneficio de las personas. Nunca lo hizo para el beneficio suyo propio, ¿lo entendemos? Y esto nos habla verdaderamente que estamos hablando de la compasión del Señor, de la misericordia del Señor y del poder del Señor. Con razón se le dijo a Jesús que era el autor de la vida, en aquel primer sermón, después del de Pedro. Aquí se nos ve la evidencia del poder de Dios en Jesús, que es de asombro y más, porque vemos su amor en sus milagros. Por lo tanto, lo que hemos leído, versículos 16 y 17, hay una evidencia que le hace exclamar a la gente que estaba allí presente. Hemos leído que cuando vieron hablar a aquel joven, cuando vieron que se levantó y comenzó a hablar, dice que todos tuvieron miedo. La primera es una expresión de miedo, porque nos asusta algo que es extraordinario, alguien que vamos a enterrar y que nuestra mente... Estamos educados a pensar, obviamente por la evidencia, de que lo normal es que vayamos a enterrar, pero que en el camino venga alguien y te diga: joven, a ti digo, levántate, y que se ponga a hablar, se incorpore y hable. Esto es impresionante. Lo primero que sucede es la expresión de miedo. Lo segundo que hemos visto, después de esa expresión de miedo, de asombro, de quedar todo atónito, es que todos empezaron a glorificar a Dios, a darle gloria al Señor. Esto es algo extraordinario, esto es una bendición, esto es una alegría muy grande. Con razón le dijo al Señor a aquella mujer: no llore, porque tenía algo importante que darle. Le ha quitado el dolor y el drama que hay en su corazón. Lo estamos viendo. La gente se puso a alabar al Señor. Y aquí hay una razón también profética. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, hemos leído. Están viendo de que Dios se ha hecho cercano. Hay un gran profeta. No sabemos si es que ya por medio de Moisés nos dijo que Dios levantaría este profeta o no, pero un gran profeta se ha levantado. Y Dios ha visitado a su pueblo. Hemos leído, ¿verdad? Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Es la evidencia de una pequeña historia, de una pequeña realidad, de un pequeño cuadro que sucede en un pueblo, en el pueblo de Naín. Y es que el Señor intervino, pasó por allí y no era casualidad. Y sucedió lo que estamos viendo. Y dice la palabra de Dios que se extendió su fama, no dejando de publicar el hecho maravilloso que vieron, la resurrección de Jesús. Y aquí tenemos que llegar a esas conclusiones propias, de las que hemos visto en la reflexión, meditación, mensaje, sermón. Lo que vemos aquí es algo importante, es la evidencia conclusiva. El joven se levantó y comenzó a hablar. Un milagro ha sucedido. Es la intervención del Señor. ¿Dios sigue interviniendo en esta sociedad, en este mundo? ¿Pensamos que Dios interviene o que Dios pide estar al margen de todas las circunstancias?
La compasión de Dios es manifiesta aún hoy día, y la Iglesia del Señor, pasando por muchas dificultades de la vida que Dios quiere que pasemos por medio de las pruebas, porque la fe debe ser puesta a prueba. Tenemos que pensar que Dios sigue siendo compasivo por ti y por mí, que tenemos nuestros sufrimientos en este mundo de aflicción, como hemos mencionado. Y tenemos que acudir al Señor para que se apiade de nosotros y su compasión se haga evidente, sobre todo en cambio de actitud y en milagros que puede hacer extraordinarios. Estamos hablando de Dios, no estamos hablando de los hombres. Y eso nos tiene que estimular en este mundo. Su poder nadie lo puede ocultar ni reducir. Aún en medio de nuestras necesidades, hubo una persona que pasaba, y todos lo conocemos, él decía: he aprendido a tener escasez, dificultades en poder mantener mi cuerpo. He aprendido a tener necesidades, como he aprendido a tener abundancia. Y sigue diciendo en Filipenses, ¿verdad? Filipenses, cuando dice Pablo en aquel capítulo 4 y versículo 13, ¿verdad? Que todos lo sabemos, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, el Señor me fortalece en medio de la necesidad, me hace ser equilibrado cuando tengo abundancia, me hace ser valiente y fuerte cuando tengo escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13. A ver si al final este texto nos lo quedamos en nuestro corazón. Filipenses 4.13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver si lo recordé esta semana y lo poní en práctica cuando hay momentos de escasez, de dificultad. Y podemos decirle, o decir a nosotros mismos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o decir, Señor, fortaléceme tú. Quiero experimentar tu fortaleza, ¿verdad? Porque da fuerza a alcanzar. Hoy sigue diciendo el Señor también, y esto tiene que ver con ese nivel espiritual. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso, incorpora unas palabras proféticas que tienen que ver con ese sentir del Señor por los pueblos. Dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hoy día hay mucha gente que vive andando, pero vive muertos en su delito y pecados. Y tenemos que decirle, levántate. ¿Lo entendemos? Es el mensaje evangélico, levántate. Levántate tú que duermes, levántate dentro del muerto y te alumbrará Cristo. Porque tenemos un mensaje de vida. Posiblemente no le vamos a decir, levántate a ese joven que le iban a enterrar. Pero sí podemos decirle a alguien que vive en muerte, vive físicamente, pero vive muerto en su delito y pecados. Despiértate tú que duermes. Necesitas el Evangelio. Necesita el Evangelio para que conozca la vida. Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que quiere el Señor, dar vida. Por lo tanto, aquí podemos tener esa conclusión final, y es que la evidencia de que uno ha sido levantado entre los muertos es que vive incorporado y habla de Cristo. Esto nos hace pensar que no hay creyentes mudos. No hay creyentes mudos. Por lo tanto, vemos aquí a Jesucristo, el triunfo sobre la muerte. Que el Señor nos ayude en esta reflexión que hemos tenido y que nos llene de compasión viendo el mundo que nos rodea, que podamos tener victoria en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras adversidades, para contar con la compasión del Señor día a día. Señor, gracias porque podemos meditar en tu palabra. Queremos ponerla por obra en medio de toda dificultad. No queremos dificultades, no queremos problemas en esta vida, no queremos frustraciones, no queremos crisis de ningún tipo. Pero somos conscientes que esto viene. Y queremos también, como Pablo, decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque queremos contar con tu ayuda. Queremos contar con tu compasión. Queremos contar con tu poder. Y queremos que nos des gracia también para decir a los demás, levántate tú que duermes. Levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Señor, ayúdanos para poder proclamar a Cristo en nuestro entorno y allá donde nos ponen, Señor. Danos la gracia y el poder de manifestar tu gloria en medio nuestro. Bendice esta tu iglesia, cada familia, cada hermano, cada hermana, cada joven. Que tú le guardes y le protejas y les colmes de bendición. En el nombre de Jesús. Amén.